El tórax es un cilindro más o menos hueco formado por estructuras óseas y musculares. Tiene 12 pares de costillas. Los 10 pares superiores se unen a la columna vertebral en la parte posterior y al esternón o a la costilla superior en la parte frontal. Los 2 pares inferiores de costillas solo están unidos a la columna vertebral. Al frente están libres, por lo tanto se les conoce como costillas flotantes. Esta caja ósea provee una gran protección a los órganos internos de la cavidad torácica, gracias a las costillas inferiores, que incluso cubren a los órganos de la parte superior del abdomen, más notablemente el vaso y el hígado. Este armazón de costillas es reforzado con músculos. Los músculos intercostales se encuentran entre las costillas y se conectan una con otra. Varios grupos musculares dan movimiento a la extremidad superior y son parte de la pared torácica, incluidos los pectorales mayores y menores, los serratos mayor y menor y los dorsales anchos, junto con diversos músculos de la espalda. Con todo este relleno se necesita una gran fuerza para lesionar los órganos internos. En el tórax también se encuentran músculos involucrados en el proceso de la ventilación, incluidos los intercostales y el diafragma, que es un músculo con forma de domo adherido alrededor de la parte baja del tórax, y los músculos del cuello, que se unen a las costillas superiores. Una arteria, una vena y un nervio recorren el borde inferior de cada costilla, los cuales proveen de sangre y estímulos nerviosos a los músculos intercostales. Los pulmones ocupan el lado derecho e izquierdo de la cavidad torácica. Entre los pulmones y rodeado por ellos se encuentra un espacio llamado mediastino, que contiene la tráquea, los bronquios principales, el corazón, las principales arterias y venas que ingresan y salen del corazón y el esófago. El revestimiento de la cavidad formada por estas estructuras es una fina membrana llamada pleura parietal. Una membrana delgada similar cubre a los dos pulmones dentro de la cavidad torácica y se denomina pleura visceral. Normalmente no hay espacio entre estas dos membranas. De hecho, una pequeña cantidad de líquido entre ambas pleuras las mantiene unidas, como si una fina capa de agua mantuviera unidas dos láminas de vidrio. Este líquido pleural crea una tensión superficial que se opone a la naturaleza elástica de los pulmones y así previene su tendencia natural al colapso. El término respiración en realidad se refiere al proceso fisiológico de la ventilación, acto mecánico de ingreso de aire a través de la cavidad oral y nasal hacia la tráquea, los bronquios y luego a los pulmones, donde llega a pequeños sacos aéreos conocidos como alvéolos. La respiración corresponde a la ventilación más el aporte de oxígeno a las células. El proceso de ingreso de aire se llama inhalación. El oxígeno del aire inhalado se transporta a través de la membrana que reviste los alvéolos hacia pequeños vasos sanguíneos conocidos como capilares, donde se une la hemoglobina en los eritrocitos para su transporte al resto del cuerpo. Este proceso es conocido como oxigenación. Simultáneamente, el dióxido de carbono disuelto en la sangre se difunde al exterior, en el aire dentro de los alvéolos para su expulsión, cuando ocurre el proceso de exhalación. La respiración celular es el uso del oxígeno por las células para producir energía. La inhalación se lleva a cabo por la contracción de los músculos respiratorios, principalmente los intercostales y el diafragma, cuyo resultado es la elevación y la separación de las costillas con el movimiento descendente del diafragma. Esta acción aumenta el tamaño de la cavidad torácica y crea una presión negativa dentro del tórax en comparación con la presión del aire afuera del cuerpo. Como resultado, el aire fluye al interior de los pulmones. La expiración se logra relajando los músculos intercostales y el diafragma, lo que resulta en el retorno de las costillas con el diafragma a su posición de reposo. Esto provoca que la presión dentro del tórax rebase a la presente fuera del cuerpo y permita la salida del aire de los pulmones a través de los bronquios, la tráquea, la boca, la nariz y hacia el exterior. La ventilación está bajo el control del centro respiratorio del tronco encefálico, la cual se regula a través del monitoreo de la presión parcial de dióxido de carbono arterial y la presión parcial del oxígeno arterial, a través de células especializadas conocidas como quimiorreceptores, localizados en el tronco encefálico, así como en las arterias aortas y carótidas. Si los quimiorreceptores detectan un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, estimulan el centro respiratorio para aumentar la frecuencia de la ventilación y su profundidad.
eliminando más dióxido de carbono y haciendo que la presión parcial del mismo retorne a valores normales. Este proceso es muy eficaz, pudiendo aumentar el volumen de aire que ingresa y sale de los pulmones por minuto hasta unas 10 veces. Los mecanorreceptores localizados en las vías aéreas, los pulmones y la pared torácica, miden el grado de distensión en estas estructuras y proveen de retroalimentación al tronco encefálico acerca del volumen pulmonar. Otro de los procesos fisiológicos que puede verse afectado después de una lesión torácica es la circulación. El corazón, que se encuentra en el centro del tórax, dentro del mediastino, actúa como una bomba biológica. Esta función es provista por el retorno de sangre a través de dos grandes venas, la cava superior y la vena cava inferior. El corazón se contrae en promedio de 70 a 80 veces por minuto, recordando que el rango normal es de 60 a 100 latidos por minuto, con una eyección de casi 70 milímetros de sangre con cada latido, hacia la circulación periférica del cuerpo a través de la aorta. Los procesos que interfieren con el retorno sanguíneo al corazón a través de la vena cava superior e inferior, por lo menos, de ejemplo, la pérdida de sangre por hemorragia o un aumento de la presión de la cavidad torácica por un neumotórax a tensión, causan disminución del gasto cardíaco y por lo tanto de la presión arterial. De manera similar, los procesos que lesionan al corazón, por ejemplo, una lesión cardíaca contusa, puede convertirlo en una bomba menos eficaz y causar las mismas anomalías fisiológicas. En las lesiones penetrantes, objetos de diferente tamaño y tipo atraviesan la pared torácica y entran en la cavidad y posiblemente lesionan los órganos dentro del tórax. Por lo general, no hay un espacio entre las membranas pleurales. Sin embargo, cuando una herida penetra y crea una comunicación entre la cavidad torácica y el mundo exterior, el aire puede entrar en el espacio pleural a través de la fisura durante la inspiración, cuando la presión en el interior del tórax es menor que la externa. Y el aire en el espacio pleural rompe la adherencia entre las membranas pleurales, que es creadas por la película delgada del líquido pleural. Todos estos procesos en conjunto contribuyen al colapso del pulmón, impidiendo una ventilación eficaz. Las heridas penetrantes causan un neumotórax abierto solo cuando el tamaño del defecto en la pared torácica es lo bastante grande como para que los tejidos circundantes no cierren la herida, al menos parcialmente durante la inspiración o la expiración. Las heridas penetrantes del tórax pueden causar pérdida sanguínea hacia el espacio pleural, lo que conocemos como un hemotórax, desde los músculos de la pared torácica, los vasos intercostales y los pulmones. Las heridas penetrantes de los principales vasos del tórax dan como resultado una hemorragia catastrófica. Cada espacio pleural puede alojar aproximadamente 3.000 mililitros de líquido. Entonces, una hemorragia hacia el espacio pleural tal vez no pueda ser fácilmente evidente desde el exterior, pero quizás sí es de suficiente magnitud para crear un estado de shock. La presencia de grandes volúmenes sanguíneos en el espacio pleural afecta la capacidad de respirar del paciente. La sangre dentro del espacio pleural impide la expansión del pulmón de ese lado y no es raro que una lesión pulmonar de origen de hemotórax o neumotórax, lo que se conoce como un neumoneumotórax, causa un colapso del pulmón y la alteración de la ventilación por el aire presente en el espacio pleural y la acumulación de sangre en la cavidad torácica. La fuerza contundente aplicada a la pared del tórax se transmite hacia los órganos, en especial los pulmones. Esta onda de energía puede desgarrar el tejido del pulmón, lo que quizás cause una hemorragia hacia los alvéolos. En este contexto, la lesión se denomina contusión pulmonar. Si la fuerza aplicada al tejido pulmonar también desgarra la pleura visceral, puede escapar aire de los pulmones hacia el espacio pleural y crear así un neumotórax y el potencial neumotórax a tensión, como se describió antes en la lesión penetrante. La fuerza de un trauma torácico es capaz de fracturar costillas, que quizás laceren el pulmón, resultando tanto en un neumotórax como en un hemotórax, ambos causados por hemorragia debido a las costillas rotas y el desgarre del pulmón, así como de los músculos intercostales lesionados. Una lesión por fuerza contundente puede vincularse con incidentes de desaceleración súbita, con probabilidad de causar desgarro o rotura de los principales vasos sanguíneos intratorácicos, en particular la aorta, llevando a una hemorragia catastrófica. Finalmente, en algunos casos, la fuerza contundente puede romper la pared torácica, produciendo una inestabilidad. El compromiso de los cambios de la presión
intratorácica y llevar una ventilación alterada. Como en todos los aspectos de la atención médica, la evaluación consiste en una historia clínica y una exploración física. En situaciones de trauma se habla de un historial sample, una mnemotecnia, donde se puntualizan los síntomas, la edad, las alergias, los medicamentos, los antecedentes, la hora de una última comida y los sucesos que ocurrieron o producen la lesión. Además del mecanismo que dio como resultado de la lesión, se pregunta a los pacientes acerca de cualquier síntoma que experimenten, si están conscientes y pueden comunicarse. Las víctimas de un trauma torácico posiblemente sufrirán dolor, que puede ser muy agudo, punzante y constrictivo. Con frecuencia el dolor es peor con los esfuerzos respiratorios y el movimiento. El paciente puede expresar una sensación de falta de aire o de imposibilidad para respirar adecuadamente. Puede sentirse aprensivo o mareado si está desarrollando un estado de shock. Es importante recordar que la ausencia de síntomas no equivale a la ausencia de lesiones. Se aconseja seguir la secuencia XABCD para atender cualquier paciente víctima de un trauma, refiriéndose a la X a la necesidad de atender inmediatamente cualquier tipo de hemorragia exsanguinante que pueda comprometer la vida del paciente, mediante compresión directa con gasas impregnadas con un agente hemostático o torniquetes, dependiendo de su lugar de origen y del personal y equipos que dispongamos. La fase A es donde aseguramos la permeabilidad de la vía aérea con maniobras manuales como la elevación del mentón y la subluxación mandibular. Entre los dispositivos básicos como la cánula orofaringe y nasofaringia y los avanzados como la mascarilla laringia o el combitube serán muy útiles para evitar obstrucciones de la vía aérea. Además, es fundamental un estricto control de la columna cervical manualmente o con un collarín. En la fase B, resulta fundamental valorar la ventilación y la oxigenación. Si el paciente no ventila, administraremos oxígeno adicional con un dispositivo AMBU o bolsa válvula mascarilla. Además, debemos tratar de diagnosticar y tratar lesiones posiblemente letales como el neumotórax a tensión o el neumotórax abierto, también lo que es el tórax inestable o bolet costal y un hemotórax masivo. Su tratamiento inmediato aumentará las probabilidades de supervivencia del paciente. Por otra parte, en la fase C, llevaremos a cabo un control exhaustivo de las hemorragias que previamente habíamos controlado, así como la canalización de un acceso venoso o óseo, si no se dispone o el paciente está en shock y no se consigue acceso venoso, con el fin de realizar la reposición de líquidos lo antes posible. Asimismo, se debe comprobar si el paciente está en un estado de shock y, de ser así, se procede a su tratamiento inmediato. Además, se intentará localizar hemorragias tanto externas como internas que no fueron localizadas previamente. En la fase D, se comprobará la función cerebral mediante una determinación del nivel de conciencia del paciente, lo cual se puede hacer a través de la escala del coma de Glasgow o de la mnemotecnia ACDI, alerta, respuesta verbal, respuesta al dolor o inconsciente, junto con la valoración del estado de las pupilas. Y por último, en la fase E, debemos revisar exhaustivamente todo el cuerpo del paciente con una valoración secundaria en busca de lesiones ocultas y evitar la hipotermia y preservar la intimidad del paciente. El siguiente paso en la evaluación es realizar la exploración física con los 4 componentes: observación, palpación, percusión y auscultación. La evaluación también debe incluir una cuantificación de los signos vitales. La colocación de un oxímetro de pulso para valorar la saturación de oxígeno a nivel arterial es muy útil para la valoración del paciente lesionado. Durante la observación, se observará al paciente en cuanto a la presencia de palidez de la piel y sudor, lo cual puede ser un indicativo del estado de shock. La presencia de cianosis, esa coloración azul de la piel, en especial alrededor de la boca y de los labios, suele ser evidente cuando hay una avanzada hipoxia. Debe observarse también la frecuencia respiratoria y si el paciente presenta problemas para ventilar, como una respiración jadeante, uso de los músculos accesorios, tiraje o aleteo nasal. También visualizaremos la tráquea está en la línea media o desviada hacia un lado. Las venas yugulares presentan alguna distensión. El tórax, cuando se explora en cuanto a contusiones, abrasiones y laceraciones, hay que visualizarlo todo entonces, si hay presencia de alguno de estos. Y si presenta una expansión simétrica con la respiración. También debemos visualizar
Si se mueve alguna porción del tórax paradójicamente con la ventilación, esto es que en lugar de desplazarse al exterior durante la inspiración, se colapsa o viceversa durante la exhalación. Si se identifica alguna lesión, pues se debe revisar cuidadosamente para indagar si hay burbujeo cuando el paciente inhala o exhala. Durante la auscultación se valora todo el tórax y la disminución o presencia de los ruidos respiratorios, tanto de un lado como en comparación con el otro, lo cual nos puede ayudar a indicar si hay un neumotórax o un neumotórax del lado explorado. Las contusiones pulmonares suelen causar ruidos respiratorios anormales, que lo podemos denominar estertores. A nivel prehospitalario, a menudo es muy difícil discernir estos ruidos. También es factible percibir a través de la auscultación los ruidos cardíacos disminuidos por la sangre que se acumula en el pericardio y soplos por el daño de alguna válvula. Mediante la palpación, con una compresión suave de la pared del tórax con las manos y los dedos, se valora la presencia de hipersensibilidad y crepitación, ya sea ósea o por efisema subcutáneo, y la inestabilidad ósea de la pared torácica. Con la percusión, que es una técnica que es muy difícil de realizar a nivel prehospitalario, ya que el ambiente es muy ruidoso y la dificulta, pues se puede obtener poca información adicional con la que se pueda brindar un tratamiento inicial. Y la oximetría de pulso se usa para valorar y monitorizar la concentración de oxígeno en el paciente y los cambios que estén presentes para dar una respuesta y tratamiento inmediato. La saturación de oxígeno debe mantenerse en un 94% o más. Los pacientes con fracturas costales simples, con gran frecuencia, manifiestan dolor torácico, ya sea con la respiración o el movimiento. Pudiesen presentar también dificultad respiratoria. La palpación cuidadosa de la pared torácica, por lo general, revela hipersensibilidad puntual directamente en el sitio de la fractura costal y también se percibirán crepitaciones en los extremos fracturados. La atención inicial valora los signos vitales y presta particular atención a la frecuencia y la profundidad respiratoria. También debe hacerse uso de la oximetría de pulso y la capnografía si estos se encuentran disponibles. El objetivo principal en los pacientes con fracturas costales, pues, es el alivio del dolor. El posicionamiento de los brazos del paciente con el uso de un cabestrillo y vendas pudiese aliviarlo. Debe considerarse administrar líquidos dependiendo del estado del paciente y el tiempo previsto para el transporte. Es importante tranquilizar y revalorar constantemente al paciente, teniendo en mente la posibilidad del deterioro de la ventilación y el posible desarrollo de un estado de shock. La administración de analgésicos vía endovenosa puede ser adecuada en algunas circunstancias si el mismo está presente, ya sea en unidades de soporte vital avanzado o en salas de emergencia, donde existen protocolos y control médico apropiado de los mismos. Además, en situaciones donde el dolor por las fracturas costales dificultan la capacidad de respirar eficazmente en el paciente. Al paciente también se le alienta a realizar respiraciones profundas y toser, con el fin de prevenir el colapso de los alvéolos, que se produzca una atelectasia, la posibilidad de neumonía y otras complicaciones a futuro. Debe evitarse la inmovilización de la caja torácica con cintas o vendas, porque tal intervención predispone al desarrollo de atelectasias y posibles neumonías. Puede ser necesaria la administración de oxígeno suplementario y la asistencia de ventilación para asegurar una adecuada oxigenación. Un tórax inestable ocurre cuando dos o más costillas adyacentes se fracturan en más de un sitio de su longitud, resultando en un segmento de la pared torácica que ya no continúa con el resto del tórax. Cuando los músculos respiratorios se contraen para elevar las costillas y hacer descender el diafragma, este segmento inestable, paradójicamente, se desplaza hacia adentro, en respuesta a la presión negativa creada dentro de la cavidad torácica. De manera similar, cuando estos músculos se relajan, el cemento puede desplazarse hacia afuera conforme aumenta la presión dentro del tórax. Al igual que en una fractura costal simple, la evaluación del tórax inestable revelará a un paciente con dolor, el cual suele ser más intenso. La frecuencia está elevada y el paciente no hace respiraciones profundas debido a este dolor, donde puede presentarse hipoxia, que va a verse reflejada por una cianosis o en la oximetría de pulso. El movimiento paradójico puede o no ser evidente de manera tan fácil para reconocer.
Inicialmente, los músculos intercostales estarán en espasmo y tienden a estabilizar el segmento inestable. Conforme estos músculos se fatigan a través del tiempo, se hace más evidente el movimiento paradójico. El paciente presentará hipersensibilidad y potencialmente crepitaciones óseas sobre el segmento que está lesionado. La inestabilidad de este segmento puede también detectarse a través de la palpación. En el manejo del tórax inestable está dirigido a aliviar el dolor, el soporte ventilatorio y el monitoreo continuo para establecer con anterioridad un evento de deterioro. La frecuencia respiratoria cuidadosamente puede ser el parámetro más importante para seguir y determinar. Los pacientes que están desarrollando una contusión pulmonar y una afección ventilatoria mostrarán incremento de su frecuencia ventilatoria con el paso del tiempo. La oximetría de pulso, cuando esté disponible, también va a ser útil para detectar la hipoxia y debe administrar su oxígeno para asegurar una saturación de al menos 94%. A veces es necesario del respaldo de la ventilación con un dispositivo de asistencia tipo AMBU, balón, bolsa, mascarilla, que provea de una presión positiva continua en las vías aéreas, o también una intubación endotraqueal y la ventilación a presión positiva en aquellos pacientes que presentan dificultad para mantener una oxigenación adecuada. De ser posible, hay que obtener un acceso endovenoso, excepto en los casos donde el tiempo de transporte sea extremadamente breve y sea cuidado, o se debe ser cuidadoso al administrar analgésicos narcóticos para regular o aliviar este dolor por sus efectos de depresión respiratoria. Aquí están contraindicados los esfuerzos para estabilizar el segmento lesionado, el inestable, ya que puede comprometer más el movimiento de la pared torácica y por lo tanto alterar la ventilación. Cuando el tejido pulmonar se lacera o desgarra por mecanismos contundentes o penetrantes, la hemorragia hacia los espacios alveolares puede causar contusión pulmonar. Conforme los alvéolos se llenan de sangre, el intercambio de gases se altera debido a que el aire no puede ingresar en estos alvéolos desde las vías respiratorias terminales. Además, la sangre y el líquido por edema en el tejido entre los alvéolos impide aún más el intercambio de gases. La contusión pulmonar casi siempre está presente en el paciente con un segmento inestable y es una complicación común de las lesiones torácicas potencialmente letales. Puede ocurrir deterioro hasta el punto de llegar a una insuficiencia respiratoria en las primeras 24 horas luego de la lesión. Los datos en la evaluación del paciente son variables dependiendo de la gravedad de la contusión. La evaluación temprana, por lo general, no revela afección respiratoria. Conforme progresa la contusión, la frecuencia aumenta y se pueden percibir estertores a la auscultación. De hecho, una frecuencia elevada a menudo es la clave para detectar el deterioro de un paciente por una contusión pulmonar. Se requiere un elevado índice de sospecha en estos casos y en particular en la presencia de un segmento inestable. Su atención se enfoca en el mantenimiento de la ventilación. Se debe revalorar repetidamente la frecuencia y cualquier signo de insuficiencia respiratoria. Debe utilizarse la oximetría de pulso continua y la capnografía si estas están disponibles. Se administrará oxígeno suplementario a todos los pacientes con sospecha de contusión pulmonar, con el propósito de mantener la saturación de oxígeno por encima del 94%. Es factible usar un CPAP, una ventilación mecánica no invasiva, para mejorar la oxigenación en pacientes quienes el oxígeno suplementario por sí solo no sea suficiente para mantener una saturación de oxígeno aceptable. Quizás también se requiera el respaldo de ventilación con un dispositivo AMBU o bolsa mascarilla o hasta la intubación endotraqueal. En la ausencia de hipotensión, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, la administración agresiva de soluciones endovenosas puede aumentar más el edema y comprometer tanto la ventilación como la oxigenación. De modo que las soluciones endovenosas deben administrarse de manera prudente y solo según sea necesario para mantener por arriba de 80 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Es decir, manejar una hipotensión permisible a 90 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica. La contusión pulmonar es otro ejemplo
en que la reanimación con soluciones puede empeorar los resultados y por tanto debe sopesarse con la necesidad del paciente de mantener una presión arterial sistólica de al menos unos 80-90 milímetros de mercurio. En un neumotórax simple, la evaluación posiblemente muestre datos similares a los pacientes con una fractura costal. Con frecuencia se quejan de dolor durante la respiración y disnea, que puede variar de leve a grave, mostrando además signos y síntomas variables de disfunción respiratoria. Los datos clásicos son disminución de los ruidos respiratorios en el lado de la lesión. Cualquier paciente con dificultad respiratoria y disminución de los ruidos respiratorios debe considerarse con un neumotórax. En la atención inicial, el oxígeno suplementario debe administrarse al paciente y obtener un acceso endovenoso y prepararse para tratar el shock si el mismo se presenta. Si no se requiere restricción de la movilidad vertebral, la persona puede estar más cómoda en una posición semisentada y generalmente el paciente toma la posición en la que se siente más cómodo y se le hace más fácil su respiración. Es indispensable su transporte rápido. Si el transporte va a ser prolongado, debe considerarse hacerse uso de una unidad de soporte vital avanzado. Debe hacerse uso cuando estén disponibles de la oximetría de pulso y la capnografía, ya que estos son indispensables para un manejo expectante del paciente con el fin de detectar signos tempranos de un deterioro respiratorio. Un punto clave en el manejo es reconocer que un neumotórax simple puede evolucionar con rapidez a un neumotórax a tensión, por lo que el paciente requiere un monitoreo continuo, de manera que se pueda hacer una intervención oportuna antes de que se presente un compromiso grave de la circulación. El neumotórax abierto, al igual que el simple, implica el ingreso de aire al espacio pleural, causando un colapso pulmonar. El defecto en la pared torácica, que da como resultado una comunicación entre el aire externo y el espacio pleural, es el punto clave de un neumotórax abierto. Cuando el paciente intenta inhalar, el aire atraviesa la herida abierta e ingresa al espacio pleural por la presión negativa creada dentro de la cavidad torácica al contraerse los músculos respiratorios. Los mecanismos que conducen a él incluyen heridas por armas de fuego, proyectiles, punciones, incrustaciones y traumatismos contundentes. En las heridas más grandes puede haber flujo libre de aire que ingresa y sale del espacio pleural en las diferentes fases de la respiración. Y suele crearse un ruido audible conforme el aire ingresa y sale del orificio en la pared torácica, por lo que esta herida se le denomina tórax que aspira. Debido a que el flujo de aire sigue la vía de menor resistencia, cuando se presentan lesiones en la pared torácica y su tamaño iguala o excede la apertura glótica, el aire ingresa por esta vía con una menor resistencia. Dicha resistencia al flujo de aire a través de la herida disminuye conforme aumenta su tamaño. Se inhibe entonces la ventilación eficaz y entonces por lo tanto se presencia un colapso del pulmón del lado lesionado, como por el flujo preferencial del aire hacia el espacio pleural a través de la herida, más bien que por la tráquea hacia los alveolos pulmonares. La evaluación del paciente con un neumotórax abierto generalmente revela una dificultad respiratoria obvia. Por lo regular se encontrará ansioso y con una taquipnea. La frecuencia del pulso estará elevada y este se encontrará potencialmente filiforme. La exploración de la pared torácica revelará la herida, que puede hacer sonidos audibles de aspiración durante la inspiración, con burbujeo durante la expiración. El manejo inicial de un neumotórax abierto implica sellar el defecto en la pared torácica y administrar oxígeno suplementario. Se evita el flujo de aire a través de la herida al interior de la cavidad pleural aplicando un vendaje oclusivo con uso de un producto comercial o mediante métodos improvisados, como la aplicación de una hoja de aluminio o un plástico de envoltura. Una gasa impregnada con vaselina es una opción viable si no se dispone de un dispositivo comercial. Un paciente con un neumotórax abierto virtualmente siempre tiene una lesión del pulmón subyacente, lo que permite dos fuentes de pérdida de aire. La primera, el orificio en la pared torácica, y la segunda, el orificio en el pulmón. Incluso si una lesión de la pared del tórax se sella con un vendaje oclusivo o un parche oclusivo, el escape de aire hacia el espacio pleural puede continuar desde el pulmón lesionado, lo que establece un escenario para el desarrollo de un neumotórax a tensión.
Colocar un sello de tórax ventilado sobre la herida abierta va a ser siempre la atención inicial en estos pacientes. Si no se dispone de un sello ventilado, colocar un cuadro de hoja de plástico de aluminio sobre la herida y sujetarlo con cinta adhesiva en 3 de sus lados. Si el paciente presenta taquicardia, taquipnea u otros índices de dificultad respiratoria, se retira el apósito durante unos segundos y se le da asistencia a la ventilación si es necesaria. Si la dificultad respiratoria continúa, se debe asumir el desarrollo de un neumotórax a tensión y realizar una punción torácica para lograr la descompresión del neumotórax, utilizando una aguja de gran calibre y de 8 centímetros de longitud en el segundo espacio intercostal sobre la línea media clavicular o en el quinto espacio intercostal sobre la línea axilar anterior. Si estas medidas no dan un respaldo adecuado al paciente, puede requerirse la intubación endotraqueal y una ventilación a presión positiva. En casos de que se realice la ventilación a presión positiva, no es necesario sellar la herida. Si bien aún es de utilidad un apósito estéril que limite una mayor contaminación de la herida, la ventilación a presión positiva maneja de manera eficaz la fisiopatología usualmente asociada a un neumotórax abierto al ventilar de manera directa el pulmón. El neumotórax a tensión es una emergencia que pone en riesgo la vida. Conforme continúe ingresando aire al espacio pleural sin ninguna salida o escape, la presión intratorácica aumenta y al hacerlo el compromiso ventilatorio empeora y el retorno venoso al corazón disminuye. El gasto cardíaco decreciente, en conjunto con el deterioro del intercambio de gases, causa un estado de shock profundo. Llegará el momento en que la presión del lado lesionado del tórax empujará las estructuras del mediastino hacia el lado opuesto. Dicha distorsión de la anatomía puede obstruir aún más el retorno venoso al corazón por compresión de la vena cava inferior a su paso por el diafragma. Adicionalmente, el llenado de aire del pulmón en el lado no lesionado se restringe cada vez más y ocurre una mayor dificultad respiratoria. Cualquier paciente con una lesión torácica tiene riesgo de desarrollar neumotórax a tensión. Los pacientes en riesgo son aquellos que es posible que presenten un neumotórax, aquellos con signos de fractura costal, los afectados por un neumotórax conocido como una herida penetrante de tórax, quienes sufrieron una lesión en tórax y se encuentran bajo ventilación a presión positiva. Todos ellos deben ser monitoreados continuamente en cuanto a signos de aumento de la dificultad respiratoria asociada con alteración circulatoria y deben transportarse con rapidez a unas instalaciones adecuadas para una intervención. Los hallazgos durante la evaluación dependen de cuánta presión se haya acumulado en el espacio pleural. Inicialmente, los pacientes por lo general manifiestan temor, malestar, dolor torácico y dificultad respiratoria. Conforme empeora la presión del neumotórax, mostrarán mayor agitación, taquipnea y dificultad respiratoria. En casos graves pueden presentar cianosis y apnea. Durante la observación, la cianosis puede ser difícil de identificar a nivel prehospitalario, ya que la iluminación puede ser deficiente. Y las variaciones en el color de la piel y la presencia de polvo y sangre relacionados con el trauma a menudo hacen poco fiables este signo. Las distensiones en las venas del cuello se describe como un signo clásico de un neumotórax a tensión. Sin embargo, puesto que el paciente también puede haber perdido una cantidad considerable de sangre, quizás no se presente distensión notoria. Durante la palpación, el efisema subcutáneo va a ser un hallazgo frecuente. Conforme la presión aumenta dentro de la cavidad torácica, el aire empieza a disecar a través de los tejidos de la pared torácica. Y debido a que el neumotórax a tensión implica una elevación significativa de la presión intratorácica, a menudo se puede palpar el efisema subcutáneo en todo el tórax y el cuello, y a veces afecta la pared abdominal al igual que la cara. La desviación de la tráquea suele ser un signo tardío, incluso cuando está presente puede ser difícil de diagnosticar por exploración física. En el cuello, la tráquea está unida a la columna cervical por estructuras aponeuróticas y a través de sostén. Por ello, la desviación de la tráquea es más que un fenómeno intratorácico, aunque pudiese palparse en la escotadura yugular si es muy grave.
No es común la detección de la desviación de la tráquea a nivel prehospitalario. Durante la auscultación, aunque hay disminución de los ruidos respiratorios en que afecta al lado, la parte más útil durante la exploración física es la revisión de la disminución de los ruidos respiratorios en el lado de la lesión. No obstante, para usar este signo se debe ser capaz de distinguir entre ruidos normales y los disminuidos. Tal diferencia requiere práctica. Escuchar sonidos respiratorios durante la evaluación de cada paciente suele ser de utilidad en esta práctica. Otros hallazgos físicos que suelen ser evidentes son la distinción de las venas yugulares, la crepitación de la pared torácica y la cianosis. La taquicardia y la taquipnea se hacen cada vez más notorias conforme la presión intratorácica aumenta y la del pulso disminuye, lo que culmina en hipotensión y shock descompensado. La prioridad terapéutica implica descomprimir el neumotórax a tensión. Se debe realizar cuando estén presentes los siguientes tres hallazgos: aumento de la dificultad respiratoria o problemas para ventilar con un dispositivo AMBU o balón bolsa mascarilla. Los ruidos respiratorios unilaterales disminuidos o ausentes. Un shock descompensado, presión sanguínea sistólica menor a 90 milímetros de mercurio con una presión de pulso reducida. Dependiendo del contexto clínico y el grado de entrenamiento, hay varias opciones para la descompresión pleural. Si la descompresión no es una opción y no hay un apósito oclusivo que retirar, es de suma importancia el transporte rápido a un centro de salud adecuado mientras se administra oxígeno a una alta concentración de FiO2, un 85% o más. Se debe realizar ventilación con presión positiva solo si el paciente presenta hipoxia y no responde a oxígeno suplementario, ya que esta situación puede rápidamente empeorar el neumotórax a tensión. El asistir en las ventilaciones puede dar como resultado la acumulación más rápida de aire en el espacio pleural. Si durante un soporte vital avanzado es una opción que sea más rápido el traslado a un centro de salud. En el paciente con un neumotórax abierto, cuando se aplica un apósito para ocluir la lesión, debe abrirse o retirarse brevemente, lo que permitirá descomprimir el neumotórax a tensión a través de la herida mediante el flujo de aire. Puede ser necesario repetir este procedimiento de forma repetitiva o periódica durante el transporte si reaparecen los síntomas de neumotórax a tensión. Si el hecho de retirar el apósito por varios segundos resulta ineficaz o no hay una herida abierta, se puede proceder a realizar una descompresión con aguja. La inserción de una aguja en el espacio pleural del lado afectado permite que el aire acumulado a presión escape. La descompresión exitosa convierte un neumotórax a tensión en uno abierto y revierte el compromiso hemodinámico asociado con el menor retorno venoso causado por la desviación del contenido mediastínico lejos del pulmón colapsado. Esto, junto con la mejoría inmediata en la capacidad de oxigenar y ventilar, puede salvar la vida. Históricamente, se ha hecho la descompresión con aguja a través del segundo espacio intercostal en la línea media clavicular del lado afectado del tórax. No obstante, hay evidencia que respalda el uso del quinto espacio intercostal sobre la línea axilar anterior, como la ubicación preferida para la descompresión con una aguja. Cada ubicación tiene ventajas y desventajas. La descompresión en la línea media clavicular tiene la ventaja de un acceso más fácil para una atención prehospitalaria, pero el grosor de la pared torácica en este sitio puede causar la imposibilidad de que el catéter alcance la cavidad torácica o que se doble durante movimientos del paciente. Además, hay un pequeño riesgo de introducir una hemorragia importante por la colocación inadvertida del catéter en los vasos subclavios o la arteria mamaria interna, en el corazón o en los vasos pulmonares. Es por esto que hay biografías que prefieren el acceso lateral como el primer recurso para la descompresión del neumotórax a tensión en ambientes prehospitalarios o en descompresiones con aguja. Las ventajas de la colocación en la línea media axilar incluyen una relativa seguridad y eficacia. La pared del tórax es más delgada y en este lugar es menos ancho el índice de masa corporal en hombres y en mujeres. Además, se han reportado mayores tasas de éxito con el uso de esta ubicación. Evidencias sugieren que los catéteres colocados en el quinto espacio intercostal y línea media axilar son más estables durante el transporte y tienen menos posibilidad de removerse. Y si bien que se doblen,
no puede ser un problema mayor. Independientemente de la ubicación elegida, pues debe hacerse una descompresión con una aguja de gran calibre y de al menos 8 centímetros de longitud. La aguja del catéter debe introducirse hasta que se encuentre un flujo de aire y no más allá. Esto se hace en el lado del pulmón afectado, que está colapsado y desviado hacia el lado contrario. Por lo tanto, es poco probable que se lesione durante este procedimiento. Una vez que se logra la descompresión y se retira la aguja, se debe fijar el catéter con algún adhesivo o cinta adhesiva al tórax para prevenir que este se salga. Y es indispensable un monitoreo cuidadoso del paciente antes y durante y después de este procedimiento. Este procedimiento, cuando se realiza con éxito, convierte un neumotórax a tensión en un neumotórax abierto mínimo. El alivio del esfuerzo respiratorio rebasa muchísimo el efecto negativo del neumotórax abierto. Debido a que el diámetro del catéter de descompresión es significativamente menor que la vía aérea del paciente, es poco probable que algún movimiento de aire a través del catéter comprometa de manera significativa el esfuerzo ventilatorio, por lo cual va a ser innecesario o sería necesario desde el punto de vista clínico la creación de una válvula unidireccional, una válvula de Hemisch. Y el uso de esta válvula de fabricación comercial pues tiende a ser costosa, aunque se puede improvisar con un guante si se requiere en el momento. Igual, la provisión de oxígeno suplementario debe asegurársela al paciente. Como regla general, el neumotórax a tensión bilateral, que es muy raro en pacientes no intubados y ventilados con presión positiva, el primer paso en la reevaluación del mismo será confirmar la ubicación del tubo endotraqueal, asegurar que no tenga cambios en la forma o doblez que cause una compresión y cerciorarse de que no se haya desplazado inadvertidamente hacia un bronquio principal. Debe tenerse precaución extrema con la descompresión bilateral con una aguja en pacientes que no son ventilados a presión positiva. Si la evaluación del proveedor o el asistente que brinda la atención inicial o atención prehospitalaria es errónea, la creación de un neumotórax bilateral puede causar insuficiencia respiratoria grave. El paciente debe transportarse con una rapidez a unas instalaciones apropiadas o adecuadas para una intervención adecuada. Debe obtenerse un acceso endovenoso antes del traslado o durante el mismo, a menos que el transporte sea realmente rápido o breve. Se debe observar de cerca al paciente para identificar si hay un deterioro y tal vez sea necesario repetir la descompresión o una intubación endotraqueal. El hemotórax ocurre cuando ingresa sangre al espacio pleural, ya que este puede alojar un gran volumen de sangre, de 2.000 a 3.000 mililitros. El hemotórax puede representar una fuente de pérdida de sangre muy significativa y es raro que se acumule suficiente sangre para crear un hemotórax a tensión. De hecho, la pérdida de volumen sanguíneo circulante por una hemorragia acumulada dentro del espacio pleural representa una gran afección fisiológica para el paciente con una lesión de tórax debido al colapso del pulmón que produce el hemotórax. Los mecanismos que originan un hemotórax son los mismos que causan diversos tipos de neumotórax. Y la hemorragia puede provenir de la musculatura de la pared del tórax, los vasos intercostales, el parénquima pulmonar, los vasos pulmonares o los grandes vasos del tórax. La evaluación va a revelar un paciente con distrés, dependiendo de la sangre perdida en el interior del tórax y la compresión como resultado del pulmón afectado. Los ruidos respiratorios en el lado lesionado disminuyen o están ausentes, pero la percusión hay matidez en comparación con la percusión timpánica en un neumotórax. El dolor torácico y la disnea nuevamente son manifestaciones que destacan en general junto con los signos del estado de shock que son significativos en este tipo de pacientes. En la atención inicial se debe monitorear los signos de shock del paciente como taquicardia, taquipnea, confusión, palidez y hipotensión. Puede haber un neumotórax en conjunto con un hemotórax, lo que aumenta la posibilidad de compromisos cardiorrespiratorios. Debido a la pérdida de volumen sanguíneo circulante, a menudo no hay distensión de las venas del cuello. Durante el manejo, pues, involucra la observación constante para detectar el deterioro fisiológico mientras se provee la asistencia apropiada. Debe administrarse oxígeno a concentraciones altas y dar soporte ventilatorio si es necesario,
con un dispositivo tipo ambú o balón bolsa mascarilla. De requerirse, también se puede recurrir a la intubación endotraqueal si ésta está disponible y es indicada. Se debe monitorear estrechamente su estado hemodinámico y debe obtenerse un acceso endovenoso y proveerse el tratamiento adecuado con soluciones cristaloides con el propósito de mantener una perfusión adecuada sin la administración indiscriminada de grandes volúmenes. Su transporte rápido a una instalación adecuada con posibilidades quirúrgicas debe darse de manera inmediata y también que posea la capacidad de transfusión sanguínea. Durante el hemotórax, una descompresión con aguja no es eficaz y no está indicada. Un taponamiento cardíaco ocurre cuando una herida en el corazón permite que se acumule líquido, usualmente sangre, de forma aguda entre el corazón y el saco pericárdico. Normalmente hay una pequeña cantidad de fluido en el saco pericárdico, similar a la del espacio pleural. Debido a que el pericardio es inelástico, empieza a aumentar la presión rápidamente dentro del saco conforme se acumula líquido en su interior de forma aguda. La presión pericárdica aumentada impide el retorno venoso al corazón, lo que a su vez lleva a una disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial. Con frecuencia, el taponamiento cardíaco es causado por una herida penetrante al miocardio, mecanismo de lesión que puede ser el resultado de la penetración en una de las cámaras cardíacas o apenas una laceración. Independientemente de la ubicación anatómica de la lesión, la presión creciente dentro del pericardio causa una fisiopatología de taponamiento cardíaco. Al mismo tiempo, la presión aumentada dentro del pericardio puede impedir temporalmente una mayor hemorragia en la lesión miocárdica, lo que permite al paciente sobrevivir lo suficiente para alcanzar una atención médica adecuada. En el caso de lesiones miocárdicas por armas de fuego, el daño al corazón y al pericardio suele ser tan grave que este último no puede contener la hemorragia, propiciando una exaginación rápida en la cavidad torácica. Debe tenerse en mente que el taponamiento cardíaco como una posibilidad cuando se valora a cualquier paciente con una lesión penetrante en el tórax. El índice de sospecha debe elevarse hasta el nivel de estar hasta que se demuestre lo contrario, cuando la lesión penetrante está dentro del área pericordial. Se debe detectar rápidamente la presencia de signos de riesgo en combinación con una evaluación de los datos físicos del taponamiento cardíaco. La triada de Beck es un conjunto de hallazgos que nos indica un taponamiento cardíaco, como signos cardíacos alejados o disminuidos. El líquido que rodea el corazón dificulta escuchar estos sonidos del cierre de las válvulas. Distensión de las venas yugulares causadas por el aumento de la presión del saco pericárdico que regresa la sangre hacia las venas del cuello y una presión arterial baja. Otros hallazgos físicos en el taponamiento cardíaco es el pulso paradójico, el cual es en realidad una acentuación del ligero descenso de la presión arterial sistólica que ocurre durante la inspiración. Conforme los pulmones se expanden, hay un llenado y una expulsión sanguínea preferenciales al lado derecho del corazón a expensas del izquierdo. Así la presión sanguínea periférica disminuye. Esta disminución de la presión arterial sistólica suele ser menor de 10 a 15 milímetros de mercurio. Un mayor descenso de la presión arterial sistólica se constituye entonces como el llamado pulso paradójico. Se requiere un transporte rápido bajo monitoreo continuo hacia una instalación o un centro de salud adecuado donde se pueda realizar una intervención quirúrgica inmediata. Es preciso administrar oxígeno a altas concentraciones y se debe obtener un acceso endovenoso e iniciar el tratamiento con soluciones de manera prudente, ya que esto puede aumentar la presión venosa central y por consiguiente mejorar el llenado cardíaco durante un tiempo. Se debe considerar ampliamente la intubación endotraqueal y la ventilación con presión positiva si el paciente se encuentra hipotenso. Durante la atención inicial, se necesita primero reconocer que posiblemente haya taponamiento cardíaco e informar al centro de salud donde se va a trasladar el paciente, de modo que puedan hacer los preparativos para una intervención quirúrgica de emergencia. El tratamiento definitivo requiere eliminar el taponamiento cardíaco y reparar la lesión cardíaca. Un paciente con sospecha de taponamiento cardíaco debe transportarse directamente al centro de salud con capacidad de intervención quirúrgica inmediata.
El drenaje de algo de líquido pericárdico por pericardiocentesis, con la inserción de una aguja en el espacio pericárdico, a menudo es una maniobra eficaz para ganar tiempo. Los riesgos de esto incluyen lesión cardíaca y de las arterias coronarias, resultando en un mayor taponamiento o una lesión pulmonar e incluso una lesión de grandes vasos o el hígado. La contusión cardíaca es una condición clínica en la que un golpe en la pared anterior del tórax puede causar un paro cardíaco súbito. Esta condición ocurre en los eventos en los que la víctima es golpeada en la parte media anterior del tórax por un objeto, como una pelota de béisbol, o después de un impacto corporal en una colisión vehicular. La conmoción cardíaca puede resultar de un golpe relativamente menor y no penetrante, que ocurre en una porción eléctricamente vulnerable durante el ciclo cardíaco. Entonces, algunos creen, o algunas teorías indican, que puede ocurrir un vasoespasmo de las arterias coronarias y puede alterar la actividad eléctrica y causar una fibrilación ventricular y un paro cardíaco súbito. Tras los impactos se ha visto que las personas puedan caminar 1 o 2 pasos y después caer súbitamente debido al paro cardíaco. Por lo general, no se encuentra lesión en las costillas, en el esternón o en el corazón cuando han hecho los registros de necropsia o autopsia. La mayoría de estas víctimas no tienen ni siquiera antecedentes conocidos de una enfermedad cardíaca. Estos pacientes son encontrados en paros cardiorrespiratorios y en algunas víctimas se observa una pequeña equimosis sobre el esternón. El ritmo cardíaco más frecuente es el de fibrilación ventricular, aunque también se ha visto bloqueo cardíaco completo y bloqueo de la rama izquierda de las de His con una elevación del segmento ST. Una vez que se confirma el paro cardíaco, se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar. Se debe tratar de manera similar a un paro cardíaco resultante de un infarto al miocardio, más que los causados por un trauma o una pérdida de sangre. Debe determinarse el ritmo cardíaco tan pronto como sea posible con la aplicación rápida de una desfibrilación si se identifica una fibrilación ventricular. El inicio del RCP y la desfibrilación eléctrica no deben retrasarse por la aplicación de un golpe precordial. Si los intentos inmediatos de desfibrilación no tienen éxito, se debe asegurar la vía aérea e iniciar un acceso endovenoso para la administración de adrenalina y fármacos antiarrítmicos. El pronóstico de estos pacientes es malo, con una probabilidad de supervivencia de 15% o menos. Virtualmente, todos los supervivientes de esta afección recibieron una RCP rápida iniciada por un reanimador LEGO o un transeúnte y una desfibrilación inmediata, a menudo con desfibriladores externos automáticos. No se ha demostrado que los golpes precordiales consistentemente eliminen la fibrilación ventricular. Sin embargo, se puede intentar si no se cuenta con un desfibrilador externo automático. La asfixia traumática es un proceso en el que las víctimas semejan físicamente a los pacientes estrangulados, mostrando cierta decoloración azul en la cara y el cuello. A diferencia de los pacientes estrangulados, los que sufren de una asfixia traumática no sufren de una asfixia real, que es el cese del intercambio de gases. La similitud de estos pacientes es el resultado de la alteración del retorno venoso de la cabeza y el cuello. El mecanismo de esta asfixia traumática es un incremento abrupto y significativo de la presión torácica resultante de un aplastamiento de la cavidad. Esta presión causa el regreso forzado de la sangre fuera del corazón hacia las venas en dirección retrógrada. Puesto que la vena de los brazos y las extremidades inferiores contienen válvulas, este flujo retrógrado hacia las extremidades es muy limitado, pero las venas del cuello y la cabeza no tienen estas válvulas, entonces la sangre se fuerza hacia esa región. Las venas y las vénulas y los pequeños capilares subcutáneos se rompen y ocurre una extravasación de sangre, que resulta en la decoloración púrpura de la piel. La rotura de pequeños vasos en el cerebro y la retina podrán ocasionar una lesión cerebral y una lesión ocular. Esta asfixia traumática se reporta como un marcador indirecto de una contusión miocardíaca. Su punto de referencia es la plétora, una condición corporal caracterizada por el exceso de sangre y turgencia. Ejemplo, un edema y distinción de los vasos sanguíneos, con una coloración rojiza en la piel, aspecto que es el más prominente en el sitio del aplastamiento. La piel por debajo del nivel de la lesión puede ser normal,
debido a que la fuerza aplicada en el tórax necesaria para causar lesión muchas veces eh, pueden estar presentes es nada más en el sitio de la lesión. A estos pacientes se le brinda soporte con oxígeno en altas concentraciones, se debe obtener un acceso venoso y proveer soporte ventilatorio prudente si el mismo se requiere o está indicado. Esta decoloración rojiza púrpura por lo general se desvanece en 1 o 2 semanas a los pacientes sobrevivientes de estos eventos. La rotura del diafragma puede ocurrir por pequeñas laceraciones penetrantes en la región toracoabdominal, debido a que el diafragma asciende y desciende con la respiración. Cualquier penetración por debajo del nivel de los pezones en la cara anterior o a nivel de la punta de la escápula en la posterior conlleva el riesgo de haber atravesado el diafragma. Por lo general, estas lesiones no presentan problemas por sí mismas, pero suelen requerir una reparación quirúrgica por el riesgo futuro de hernia y estrangulación del contenido abdominal a través de un defecto diafragmático. Lesiones significativas de los órganos del tórax y el abdomen pueden acompañarlo, aunque sean aparentemente inocuas desde otro punto de vista. La rotura del diafragma por contusión es el resultado de la aplicación de una gran fuerza abdominal para aumentar la presión de forma aguda, abrupta y suficiente para afectar el diafragma. A diferencia de los pequeños desgarros que suelen acompañar las heridas penetrantes, aquellos que resultan del mecanismo contundente con frecuencia son grandes y permiten una herniación aguda de las vísceras abdominales hacia la cavidad torácica. La dificultad respiratoria ocurre por la presión de los órganos herniados sobre los pulmones, evitando una ventilación eficaz, tal como en la contusión pulmonar. Esta deficiencia en la ventilación puede poner en riesgo la vida. Además de la disminución ventilatoria, pueden haber fracturas costales, hemotoras y neumotórax. Es probable que la lesión del diafragma se acompañe de lesiones en los órganos intraabdominales, incluyendo hígado, vaso, estómago e intestino, ya que estos órganos son forzados a través del desgarro diafragmático hacia la cavidad pleural. Estos pacientes con frecuencia presentan dificultad respiratoria aguda y requieren una intervención rápida para poder recuperarse. La elevación con la frecuencia revela a un paciente con una dificultad respiratoria aguda que se muestra ansioso, taquicnéico y pálido. Puede presentar contusiones en la pared torácica, crepitación ósea o un efisema subcutáneo. Los ruidos respiratorios en el lado afectado quizás estén disminuidos o se pueden ocultar ruidos respiratorios, ruidos intestinales en el tórax. El abdomen puede adoptar una forma escafoidea si suficiente contenido abdominal se ha herniado dentro del tórax. Las prioridades del manejo de los pacientes con lesiones de tórax que se sospechan o se confirmaron durante un transporte prolongado siguen siendo fundamentales. Entre ellas está el manejo de la vía aérea, el soporte ventilatorio y de la oxigenación, el control de hemorragias y la administración adecuada en la reanimación con volumen. Debe proveerse oxígeno para mantener una saturación mayor al 94%. Cuando se enfrentan a un transporte prolongado, es más complicado la intubación endotraqueal, cuyas indicaciones para llevar a cabo incluyen el aumento de la dificultad respiratoria o una inminente insuficiencia respiratoria. Después de excluir o tratar un neumotórax a tensión, tórax inestable, neurotórax abierto o múltiples fracturas costales. Se debe asistir con ventilaciones según sea necesario. Las contusiones pulmonares empeoran con el transcurso del tiempo y puede ser necesario el uso de un CPAP para proveer de presión positiva al final de la expiración, con un ventilador de soporte o con ambos o balón por su mascarilla con válvulas de PIP que puede facilitar la oxigenación del paciente. Cualquier paciente con un trauma torácico significativo tiene posibilidad de presentar o desarrollar un neumotórax a tensión y en la evaluación constante debe buscarse los signos distintivos de estos. En presencia de la disminución o ausencia de los ruidos respiratorios, dificultad respiratoria creciente, dificultad para comprimir un ambú o un balón bolsa mascarilla, aumento de la presión inspiratoria máxima en los pacientes acoplados a un ventilador, hipotensión, debe hacerse una descompresión pleural. En los pacientes con sospecha de hemorragia intratorácica, intraabdominal o retroperitoneal,
debe mantenerse el rango de presión arterial entre 80 a 90 milímetros de mercurio, una presión arterial sistólica. Una reanimación excesiva por volumen puede empeorar significativamente las contusiones pulmonares, además de llevar una hemorragia interna recurrente. Los pacientes con dolor intenso por múltiples fracturas costales se pueden beneficiar de pequeñas dosis ajustadas de analgésicos narcóticos por vía intravenosa. Si la administración de este analgésico narcótico opioide produce hipotensión e insuficiencia respiratoria, debe iniciarse una reanimación por volumen con soluciones y un soporte ventilatorio. Los pacientes con arritmias cardíacas relacionadas con lesiones por contusión miocárdica suelen beneficiarse del uso de medicamentos antiarrítmicos. Cualquier intervención que se realice debe documentarse e informarse al momento de ser entregado al paciente a las instalaciones que lo reciben. Las lesiones torácicas son particularmente significativas por su potencial de comprometer la función respiratoria, circulatoria y debido a que con frecuencia se asocian con traumatismos a múltiples órganos, aparatos o sistemas. Cuando los pacientes presentan lesiones penetrantes del tórax, se debe estar preparado para tratar el neumotórax. Cuando el paciente presenta traumas por una fuerza contundente en el tórax, las lesiones que se deben tener en mente son contusión pulmonar, desgarros de la pleura, fracturas costales, desgarro, ruptura de vasos sanguíneos torácicos principales o ruptura de la pared del tórax. La oximetría de pulso y la capnografía indirecta del flujo lateral o de forma de la onda en la línea son auxiliares útiles para valorar el estado ventilatorio y la respuesta al tratamiento. Los pacientes con lesiones torácicas necesitan tratarse de manera intensiva y un transporte rápido para un cuidado definitivo. La atención inicial debe estar preparada para detectar y tratar los tres tipos de neumotórax. El neumotórax simple corresponde a la presencia de aire dentro del espacio pleural. El neumotórax abierto implica un defecto en la pared del tórax que permite que ingrese y salga aire del espacio pleural con el esfuerzo ventilatorio. El neumotórax a tensión se presenta cuando continúa ingresando aire y queda atrapado en el espacio pleural con un incremento gradual de la presión intratorácica. Debe buscarse cuidadosamente signos de neumotórax a tensión, debido a que el tratamiento inicial mediante descompresión con aguja puede corregir este posible problema, el cual es rápidamente fatal. Debido al riesgo de traumas múltiples a órganos, aparatos o sistemas en los pacientes con lesión torácica contundente, debe emplearse la restricción de la movilidad vertebral cuando se le transporta. El monitoreo por el electrocardiograma puede sugerir una lesión por contusión miocárdica. Deberá prestarse particular atención a la administración de oxígeno suplementario a concentración elevada y a la necesidad de soporte ventilatorio en cualquier paciente con una sospecha de trauma de tórax. Se debe obtener un acceso endovenoso antes o durante el camino a las instalaciones médicas para poder hacer uso de soluciones con un objetivo apropiado en mente. Aunque muchas lesiones del tórax se pueden manejar sin intervención quirúrgica, el paciente con una lesión de este tipo debe ser valorado, o mejor dicho, debe ser trasladado para que pueda ser valorado por un especialista del área como un cirujano de tórax.